El inmenso mundo de los videojuegos, parte 2. En el anterior video, que por si no lo han visto, lo mejor es ponerse al día, hablé de ciertos géneros de videojuegos y de su increíble volatilidad. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando de unos cuantos géneros que me faltaron mencionar, y de algo muy importante que debo aclarar sobre el término géneros de videojuegos, ya que sí, tú me estás viendo clasificar los juegos por géneros y muy probablemente pienses, wow, con que solo existen estos géneros y solo hay juegos de esta clase. Y no. Más adelante voy a explicar algo importante acerca de este tema. Así que sin darle más vueltas al asunto, empecemos. Los roguelites son ese tipo de juegos en donde encontramos el famoso término las runs, en donde el concepto es bastante simple y para poder explicarles tenemos al The Binding of Isaac, Mugenics y el Vampire Survivors. El concepto suele variar ligeramente según cada juego, así que vamos a empezar con Isaac. Al principio entras al juego y te das cuenta que en la selección de personajes hay muchas cosas bloqueadas y solamente tienes a Isaac, un niño con más lore que el juego de la cabra. Eliges a Isaac y cuando inicias la partida te das cuenta que estás en una especie de mazmorra con diferentes habitaciones. Vas revisando y te fijas que cada habitación tiene sus cosas. Hay unas en las que sale un mini jefe, otras en donde salen recompensas, otras en donde aparecen enemigos normales y boom, te topas con el que parece ser un jefe de nivel. Lo enfrentas, lo derrotas y aparece una trampilla que te indica que apenas vas en lo que parece ser el nivel 1 de 6. Vas al nivel 2, enfrentas al jefe nivel 3, 4, 5 y en el nivel 6 derrotas al que parece ser el boss final del juego, con una serie de mejoras que te fueron dando en el camino. Te muestran un video en donde te cuentan un poco más de la historia principal, vuelves al inicio y ¿ahora qué? ¿Eso significa que te pasaste el juego? No. Eso solo significa que acabas de completar tu primera run, o dicho de otra forma, la primera vez que te pasaste los niveles del juego. Ahora la idea es volvértelo a pasar todo otra vez. Pero ahora todo cambia, ya no te van a dar los mismos objetos, las habitaciones van a cambiar mucho de lugar, te van a salir diferentes jefes y cuando completes el juego X número de veces, vas a ver que el final ya no es el final, sino que ahora hay un nuevo boss final. Conforme vas avanzando y completando el juego más y más veces, vas desbloqueando más cosas, vas viendo cosas que antes nunca te salían y descubres más bosses secretos y demás cosas. Cada run es diferente al anterior y eso, mi amigo, es un roguelite. Un juego que tienes que pasarte una y otra vez y conforme lo haces vas desbloqueando más y más cosas, hasta que eventualmente terminas completando el juego al 100%. Y lo mismo pasa con el Vampire Survivors y el Mugenics. En el caso del primero, que ya es una temática más distinta, vas desbloqueando diferentes mapas y diferentes personajes, y en este caso las mejoras que recibes ahora las consigues subiendo de nivel, y en donde tienes que elegir entre diferentes objetos para al final tener combinaciones muy poderosas. Y en este juego el final de la run es distinto, en vez de avanzar por diferentes niveles o tener que enfrentarte a un boss final para terminar con tu run, la run se termina cuando el temporizador marca los 30 minutos. Cuando ya haya pasado ese tiempo, simplemente va a venir una parca y te va a deletear de un solo golpe. Aunque hay maneras de matar a la parca para desbloquear más cosas secretas, pero eso ya es tener un exceso de conocimiento. Y en el caso de Mugenics, que es la mayor joya que ha salido este año, literalmente tiene gatos y fatalities, o sea, ¿qué más quieres? En este caso sigue siendo el mismo sistema de runs. Vas por diferentes niveles, derrotas a los enemigos, te enfrentas a uno que otro jefe y vuelves a empezar. Y hay muchos ejemplos más, tantos que si tuviera que nombrar uno por uno sería considerado tortura. Si quieres un roguelike en primera persona, tienes el Gunfire Reborn, en donde ahora podrás completar las runs como si estuvieras en un competitivo de disparos. Los roguelite vienen de muchos tipos y la esencia principal es esa, que tú tienes que completar varias runs para ir desbloqueando más cosas. En este tipo de juegos lo que más vale es ser persistente, ya que no para todo el mundo es agradable tener que pasar los mismos niveles una y otra vez. Sin mencionar que habrá momentos en donde te tardes media hora en una sola run solo para que el boss final te termine masacrando y pierdas todo lo que hiciste. Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. Un RPG es un tipo de juego en el que el jugador controla uno o varios personajes en donde su progreso se basa en estadísticas, habilidades, niveles y equipamiento, o dicho de otra forma, farmear con tu personaje día y noche buscando diferentes mejoras. Aquí encontramos juegos como el Elden Ring, en donde exploras, te mejoras y puedes enfrentarte a bosses de manera más fácil con el equipamiento que vas encontrando. Son los juegos en donde encontramos de manera principal las famosas builds, que son básicamente la manera en la que desarrollas tu personaje. Si quieres ser un tanque andante que traga daño y que pega como si tuviera guantes de pluma y que es capaz de resistir hasta el combo más mortífero del juego, estarías haciéndote una build de tanque. Si quieres ser un DPS puro que tiene daño lo que no tiene vida, te centras en crear una build de daño, en donde básicamente tienes que tener una maestría en el esquive y en el parry. Es por eso que también es conocida como la build de cañón de cristal. Y muchas builds más, las de arquero para darle un crítico al sol en Skyrim,
Las build de mago, que es cuestión de ir por ahí lanzándole bolas de fuego a todo lo que se te cruce por el camino, y muchas más. En Reddit pueden encontrar toda una investigación de cada build de cada juego, y cuando digo investigación, es investigación. Literalmente llega un punto en donde realizan ecuaciones solo para dar con la mejor combinación posible. No es una manera perfecta de verlo, pero si se quiere simplificar un poco, los juegos RPG se tratan de mejorar el personaje, subir sus estadísticas y equiparlo mejor a lo largo de toda la partida. Y los roguelite también pueden tener mejoras de personaje, pero la diferencia es que el progreso principal ocurre en las runs, donde muchas de esas mejoras se reinician al morir y el jugador vuelve a empezar desde el principio casi totalmente reseteado. En el caso de los juegos de supervivencia, el objetivo principal y razón de ser es evidentemente sobrevivir. Y tú en tu gran filosofía te preguntarás, pues técnicamente en todos los juegos el objetivo es sobrevivir, ¿no? Sí, pero no es el enfoque principal de los demás juegos, me explico. En un juego de acción como Doom, sobrevivir es una consecuencia de jugar bien, no el sistema que define la experiencia. Tú jugando cosas como Counter o Doom no piensas desde el punto de vista de qué hacer para que tu personaje siga con vida. ¿Necesita comer? ¿Necesita un refugio? ¿Necesita calor? Porque la respuesta es obvia, simplemente te matan los enemigos. Simple. Tu mayor preocupación es simplemente disparar bien y matar al enemigo, y si por alguna razón llegas a morir, tu primer pensamiento no es rayos, debo sobrevivir más tiempo en la siguiente ronda, sino que es rayos, en la siguiente ronda tengo que disparar mejor y de ser necesario tengo que morir por el objetivo, aunque depende mucho del punto de vista. En cambio, en juegos de supervivencia como Rainworld o Project Zomboid, tu primer pensamiento sí es sobrevivir, ya no se trata de matar a alguien o cuidar a alguien o completar un objetivo per se, tu único y principal problema es que no te maten, y es algo que el juego verdaderamente te pone a prueba, porque no se trata simplemente de esquivar y matar enemigos. Ahora se trata de comer, beber, encontrar sitios donde pasar la noche. Si tu personaje simplemente se tropieza, el juego te lo va a cobrar muy caro, recursos que no son muy fáciles de conseguir y eventos que te complican muchísimo más la vida. En los juegos de supervivencia, efectivamente solo hay un objetivo: sobrevivir. Los juegos puzzle son posiblemente los juegos más raros que hayan en todo el mundo de los videojuegos, no en el sentido de que son los más malos, sino que son raros porque son juegos en donde se usan muchas mecánicas diferentes para hacerte pensar, y pensar muchísimo más que el OI4 con sus tablas de Excel. Desde juegos como el Tetris, que a muchos les puede parecer complicado, pero hay personas que tienen maestrías en ese juego, hasta juegos en donde tu capacidad de análisis se verá totalmente expuesta. Usar la propia perspectiva de tu cámara para resolver problemas, entender cómo funciona un sistema complejo de portales para pasar un área, o el mismísimo Jason versión puzzle, por supuesto que sí. Más que todos los juegos puzzles se encuentran en la Play Store, en donde están horriblemente quemados. Y ya con eso haría por terminado el tema de géneros, y antes de que me digan que en realidad existen muchísimos más y que me comí los juegos de aventura, los juegos shooter, los Battle Royale, los mundo abierto y muchísimos más, déjenme decirles algo muy importante, y es que no existe una verdad absoluta. Los géneros de los videojuegos no tienen una estructura definida, es decir que no existe un sistema que te diga que existen exactamente 8 géneros de videojuegos o 40, y que todos los juegos deben regirse en ese sistema. Es totalmente interpretación tanto de los desarrolladores como del público. Por ejemplo, existen los juegos de género arcade como Space Invaders. Para unas personas es un juego de acción y para otras es un juego arcade, y ambos puntos de vista están bien. O también están los juegos troll como el Shovel No Action, un insufrible juego que disfruta verte la cara de payaso. Para muchas personas el género de juegos troll es un género necesario, pero para otras los juegos troll hacen parte de los juegos puzzle, y nuevamente ambos puntos de vista están correctos. No me sé muy bien la historia, pero según pude investigar hubieron varios momentos en la historia donde hubieron personas que estaban dispuestas a organizar los videojuegos de una vez por todas y no que siguieran siendo un caos total. Y el nombre de uno de estos héroes es Chris Crawford. Él intentó clasificar los videojuegos en su libro de 1984, The Art of Computer Game Design, y la verdad es que leyendo un poco él atinó a bastantes géneros que en pleno 1984 no eran tan fáciles de determinar. Para que se pongan en contexto, en ese año salió el Tetris, ya con eso les digo todo. Él propuso géneros como juegos de combate, juegos de aventura y juegos de probabilidad, y ahí es donde uno empieza a notar el problema. Además de esos géneros, él también habló de los juegos de paddle y juegos de laberinto, géneros que a día de hoy son una lágrima en comparación al resto. Y no es que él haya hecho las cosas mal, sino que el mundo de los videojuegos es una cosa demasiado versátil y deforme, y en un lapso de 42 años, su intento de clasificar los videojuegos quedó totalmente rebasado por la industria. Para ponerles un ejemplo, tenemos el Minecraft, un juego que sin necesidad de forzar la forma en la que se juega Minecraft, comprende 4 géneros distintos. Es totalmente válido decir que es un juego de supervivencia, simulación o estrategia, porque hay momentos en donde tienes que pensar muy bien tu siguiente movimiento si no quieres perder todas tus cosas. Y por supuesto también es válido decir que es un juego de acción. Entonces he ahí el tema de los géneros. Muchas personas se ponen a la defensiva diciendo que solo existen X número de géneros de videojuegos, cuando la verdad es que depende
depende de cada quien, como dije, no hay una verdad absoluta. Lo que sí hay es una semi-estandarización en donde se trata de seguir ciertos patrones para que no surjan géneros más divergentes, pero aún así se llegó a un punto en donde de manera contundente no es posible clasificar todos los videojuegos del mundo sin cometer errores o incoherencias en el proceso. O sí es posible, pero a consta de redactar el Códex Supremo de los videojuegos. Y mucha gente lamentablemente no comprende eso y cometen el error de juzgar a un juego por un único género, algo que para muchos puede ser algo lógico, pero que en realidad no se debería tomar tan a la ligera. Por ejemplo, tenemos el juego de Metro 2033, un juego que de primera mano a muchos les sale como juego de acción y empiezan inmediatamente con sus suposiciones. ¡Ja! ¿Un juego de acción? No gracias. Yo soy más de historia con un toque de aventura, cosa que los juegos de acción claramente no tienen, e inmediatamente descartan el juego, pero si se tomaran la molestia de investigar un poco más, se darían cuenta de que Metro es un juego de acción, mundo abierto, aventura, supervivencia, terror y post-apocalíptico. Es por eso que me gustaría resaltar que se pueden ver muchísimas mezclas entre géneros, pero muchísimas. Yo les enseñé unos cuantos géneros de videojuegos y las características de cada uno, pero en la práctica ustedes casi nunca se van a encontrar con un videojuego de un solo género, sino que van a ver mezclas muy retorcidas entre cada videojuego. Siempre va a haber un poco de esto y un poco de aquello, y está genial, ya que es precisamente gracias a eso que muchos jugadores pueden adaptar el juego a su propia experiencia. Si eres un jugador que le gusta construir, puedes precisamente pasar todo el día construyendo. Si eres más PvP, puedes sudar en el online. Si eres más técnico, puedes pasarte todo el día jugando con comandos y mecánicas sumamente rebuscadas. O si disfrutas del terror, incluso puedes llegar a disfrutar momentos de sustos con los creeper. No sé. Y todo esto en un mismo juego. Esta vez el juego se adapta a ti. Cada jugador decide cuál va a ser el género dominante en su partida. Y ahí no termina, no, porque ahora vienen los mods. Si tú creíste que después de entender todos los géneros de videojuegos y toda la infinidad de títulos que hay, ya ibas a entender todo y ya no habría nada más en el horizonte, déjame decirte que te equivocaste una vez más. Aparte de los programadores y la industria de videojuegos, hay otro grupo que suele estar bastante involucrado en la evolución de un mismo juego, y ese grupo es el fandom. Para que entres en materia, el fandom son básicamente los fans de un videojuego en específico. Cuando normalmente compras un juego por primera vez y tú lo ves ahí todo bonito, recién descargado tu primera hora de juego y sin modificar absolutamente nada, eso, mi amigo, se llama el juego vanilla, que básicamente es una forma de decir juego base, pero decir vanilla se siente más cool. Ese juego vainilla es el juego recién sacado del horno, recién abierto, el juego de fábrica. Normalmente al inicio de cualquier juego, cuando tú haces tu primer vistazo y recién te estás acoplando sus mecánicas, normalmente lo que haces es jugarlo en vanilla. Miras qué tal, pruebas a hacer ciertas cosas y si te gusta pues tratas de pasártelo tal y como lo descargaste. Pero cuando tratas de pasártelo por segunda, tercera, cuarta vez y no quieres esperar a que los desarrolladores hagan una actualización cada 6 meses añadiendo una mecánica que solo te va a dar como mucho una semana de diversión, ahí es donde empiezas a buscar y encuentras los mods. Los mods, que es la abreviación de modificación, es una alteración, adición o cambio creado por la comunidad de jugadores. Para que entiendan de manera simple, no sé, en el Left 4 Dead 2 miras a los bots que siempre te acompañan y te preguntas si de pura casualidad se pueden cambiar los bots. Vas a la workshop, que es por así decirlo la zona de mods de Steam, buscas skins que te gusten, las descargas y ¡pum! Ahora Ellis es una rata, Rochelle es Neko, Coach es un robot y Nick está igual que siempre. Esos son mods. Oh, o sea que los mods son simplemente pequeños cambios que se le pueden hacer a las skins y a los personajes. No. Puedes cambiar skins, la pantalla de carga, jugar nuevos mapas creados por la comunidad, pero como los mods están casi completamente en manos del fandom, la capacidad de los mods va a depender mucho de la popularidad del juego o la genialidad de sus mismos jugadores. Hay juegos en donde encontrarás mods para todo y habrán juegos en donde sus mods no sean la gran cosa. Los mods, pese a tener el objetivo principal de añadirle más contenido a un videojuego, suelen ser bastante debatibles por una cosa, y es que un mod implica descargar contenido creado por una persona que no tienes la menor idea de quién es decir que el mod puede no ser tan seguro que digamos. Si sabes navegar bien, normalmente te toparás con sitios que son bastante legítimos, como el Workshop en Steam, que relativamente es seguro, Modrin para Minecraft, CurseForge para Minecraft también, Thunderstorm Mod Manager para más juegos y la vida bastante tranquila. Pero si no sabes moverte mucho con los mods, puedes terminar en zonas bastante cuestionables, aunque no es un problema tan grave. Como digo, más que todo es saber usar la lógica, descargar mods desde Steam o buscarlos en la web, descargar un mod que tiene menos de 10 descargas o uno que tiene más de 300.000. Y se podría decir que es una mini desventaja de los mods, el tema de la seguridad, que es por eso que mucha gente no está muy dada a modificar los archivos de su juego. Pero de igual forma, como digo, si tú sabes cómo moverte con el tema de los mods y saber tomar pequeñas precauciones como las valoraciones o la cantidad de descargas que tiene un mod, lo más probable es que no te pase absolutamente nada. Los mods simplemente triplican la experiencia de un videojuego, como mi mundo de Minecraft con sus más de 120 mods, e incluso llegan a puntos en donde puedes jugar Pokémon dentro de Minecraft. Es simplemente absurdo. O en el OE4, pasar de la Segunda Guerra Mundial a Equestrian Guerra. Es fantásticamente atroz. Y dirás, oh, o sea que los juegos se dividen en muchísimos géneros y que además pueden haber mezclas entre ellos, y además hay mucho más contenido con los mods. Por fin lo entiendo todo. No, todo lo que te he mencionado se le suman los juegos indie y los fangames, pero ese es el inicio de otra historia. Y por mi parte eso sería todo. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en otra ocasión. Bye.